En este problema tenemos que calcular el número de altavoces que se pueden situar a una distancia de 50 metros del centro de una plaza, teniendo en cuenta que la potencia de cada altavoz es de 30 vatios y que como mucho el nivel de intensidad sonora que pueda haber en el centro es de 100 decibelios. El nivel de intensidad sonora en el centro de la plaza se calcula con esta expresión, donde I sub t es la intensidad total del sonido que hay en el centro de la plaza. Y 0 es la intensidad umbral de audición, que es un dato siempre, 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Como nos dan el nivel de intensidad sonora, que es de 100 decibelios, podemos calcular la intensidad total. Este 10 pasa dividiendo. Ahora tomamos antilogaritmos, que son potencias de base 10, porque estamos utilizando logaritmos decimales de base 10. Por la propia definición del logaritmo, 10, que es la base, elevada al logaritmo de un número, es el propio número. Por lo que nos queda, y ahora despejamos la intensidad total, operando 10 a la menos 2 vatios por metro cuadrado. La intensidad total del sonido que hay en el centro de la pista se puede calcular aplicando el principio de superposición, y sería la suma de las intensidades que genera cada uno de los altavoces en ese punto. Como en nuestro problema son todos iguales y vamos a suponer que hay un número n, la intensidad total se puede poner como n por la intensidad de cada uno de los altavoces. Tenemos como dato la potencia de cada uno de los altavoces y podemos calcular entonces I1, que es la intensidad que va a generar cada altavoz en este punto de la plaza, que está a una distancia de 50 metros. Como el sonido es una onda esférica, la superficie que tenemos que poner aquí es la de la esfera que tiene radio 50 metros. La superficie de una esfera es 4pi r cuadrado. Sustituyendo la potencia 30 vatios y la superficie de la esfera se obtienen 9,55 por 10 a la menos 4 vatios por metro cuadrado. Ahora, la intensidad total que hemos calculado antes tiene que ser igual a n por la intensidad de cada altavoz. Despejamos el número de altavoces y nos sale un número decimal, 10,5. No hay un número decimal de altavoces, o ponemos 11 o ponemos 10. Si colocamos 11, nos pasamos el nivel de intensidad sonora que nos dan en el enunciado, así que el número de altavoces que se puede poner es de 10. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el nivel de intensidad sonora en el centro o en cualquier otro punto nunca es la suma de los niveles de intensidades sonoras individuales, en este caso de cada uno de los altavoces. El nivel de intensidad sonora en el centro o en un punto se puede calcular como 10 por el logaritmo de la intensidad total, que es la suma de las intensidades de cada uno de los altavoces, en este caso, dividido por el valor de la intensidad umbral. Pero esto no es igual a la suma individual de los niveles de intensidades sonoras de cada uno de los altavoces, que sería igual a 10 por el logaritmo de esto para el primer altavoz, más I2 aquí para el segundo altavoz, etc. Porque el logaritmo de la suma no coincide con la suma de los logaritmos. El logaritmo de la suma no es la suma de logaritmos. Entonces, estos valores no van a ser iguales y por lo tanto no se puede aplicar esto. En el apartado B nos dicen que la potencia de los altavoces se reduce a la mitad y entonces se van a acercar a una distancia que tenemos que calcular para que el nivel de intensidad sonora siga siendo de 100 decibelios. Ya sabemos que tenemos 10 altavoces y que la intensidad total del sonido que se corresponde con 100 decibelios son 10 a la menos 2 vatios por metro cuadrado. Esto sigue siendo válido. La intensidad de cada altavoz en el centro de la plaza en este caso será la potencia, que ahora es 15 vatios, entre la superficie de la esfera correspondiente, que es 4pi, y x es el radio de la esfera, que es la distancia que tenemos que calcular. Sería la distancia desde el centro hasta donde situamos los altavoces. Por lo tanto, la intensidad total será el número de altavoces por la intensidad que va a generar cada uno de ellos en el centro de la plaza. Y sabemos que esto tiene que ser igual a 10 a la menos 2. El objetivo es calcular x. X cuadrado pasa a la derecha multiplicando y 10 a la menos 2 pasa dividiendo. Y ahora extraemos la raíz cuadrada. Operando 34,5 metros. La solución negativa no tiene sentido. Entonces, tenemos que colocar los altavoces a 34,5 metros del centro de la plaza.